Hola, hola, 2022, por fin lo logramos. Vamos. Para los que no saben, desde el 2019, Paola y yo teníamos el podcast de Moldeadas bien humilde y así bien hogareño, ¿no, Pao? Bueno, era bien íntimo también. Sí, Primera temporada. Sí, Estábamos comenzando. Sí, para ver qué pasaba y entonces nos agarró La Ustedes ya saben pandemia. ya. la pandemia, el COVID, el Omicron y Es todo lo demás. Todos juntos. Y bueno, en ese proceso de ver cómo reinventábamos Moldeadas, decidimos tener una añadidura maravillosa que es nuestra amiga Cari. Bienvenida, Cari. Así que Cari ahora forma parte del equipo de Moldeadas, lo cual es una bendición y un regalo para mí nosotros. también. Los amo. Para quienes no nos conocen, voy a presentarnos. Karine Evaristo, más conocida como Cari. Cari, ¿listo? Paola Balbín, más conocida como Pao. Y acá su servidora, María José Rivera, más conocida como Majo. Por favor, nada de María José. Gracias. Majo. Abreviado. Bueno, Y el día de hoy estamos justamente retomando, ya que estamos en un nuevo año, estamos también teniendo una nueva temporada, sí. segunda temporada de Moldeadas. Está Y también muy queremos bonita. contarles un poco de nuestra identidad como equipo, de nuestra identidad como lo que queremos hacer en este ministerio, ¿verdad? Así es. Es verdad. Bueno, Moldeadas tiene un nuevo, no un nuevo, sino hemos tratado de definir qué es lo que queremos hacer en este... En una sola frase. En una sola frase. No ha sido fácil. Hemos pasado por muchos minutos de tensión, pero queríamos resumirlo con conociendo al Dios que nos transforma. Amén. ¿Y por qué transforma? Y eso es algo muy importante, sobre todo con el propósito de Moldeadas. No queremos realmente ser nosotros el centro para todo, de esto, sino por el contrario, sabemos que el Señor tiene que decirnos a cada una de las mujeres y hombres que han sido escogidos por Él para que sean transformados. Ay, así que sí. Porque si bien somos moldeadas, también incluimos a los hombres. Así es. Sí. Moldeados Sí, también. es Ustedes son cierto, es moldeados. cierto. Están Yo me siendo resistía, la moldeados. verdad, yo me resistía, pero ya me convencieron. Y en un mundo donde se nos enseña a cada vez que Dios tiene que amarnos tal cual somos, o que te amen tal cual, que te quieran tal cual, pues el Señor nos ama tanto que no quiere dejarnos Tal cual. tal cual, y Es quiere al cierto. contrario que podamos ser Sí, más es semejantes a Él y a su Hijo. Y así que Dios nos moldea a la imagen de su Hijo. Nos transforma. Y la única manera de ser Mm. transformados a la imagen de su Hijo es conociendo quién es el Dios que nos transforma. Entonces, Sí, en base a eso, teniendo eso en cuenta, pensamos cuál puede ser el primer tema para la temporada. Hay muchos temas de los que Sí. queríamos hablar, Sí. por aquí como que no nos encanta hablar, ¿verdad? Para nada, cero. Y Así- finalmente, ¿cuál fue el tema? Bueno, y queríamos centrarnos primero en conocer quién es Dios y cuáles son los atributos de Dios. Exacto. Esta serie va a hablar sobre los atributos de Dios y hoy queremos centrarnos en el primero. No es por orden, todos los No es atributos que son uno sea más importantes, que otro. pero es. queríamos centrarnos en la santidad de Dios. Ay, ay, ay. Ah, ya saben, empezamos así con el fuego, con la patada en alto, fuego Empezamos consumidor. on fire con todo. Y la verdad es que es un tema muy importante y ahorita Majo nos va a contar un poco también sobre la santidad, ¿verdad? Corte, pausa, edición. Ya, pero 1, continúa. 2, 3, Ya. 4, Ya, 5, 6. no pusimos el cronómetro, les cuento. Voy a ponerlo bien. Ahí hacemos un corte. No, sí. Ahí cortamos, tranquilo. Puedes justo para hablar de los 15 minutos. Ya. ¿En qué nos quedamos? Ya, Cari, yo ¿en qué empiezo, ya. Atributos de Dios, santidad. Ya. Sí, Ya, Ay, ya. la entrada. Dale un poco, espérate, mira la cámara un poquito para que tengan de dónde cortar. Así que el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre la santidad. Así es. Como ustedes verán, no hemos decidido el atributo más conocido o quizás el más fácil de tocar. Hemos querido empezar así con fuego. Con todo. Porque ese es nuestro Dios, de hecho. Es el único atributo que, como dice R.C. Sproul, se repite 3 veces. Dios no dice, en la Biblia no dice Dios es amor, 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 o justo, justo, justo. La Biblia dice Dios es santo, santo, santo. Lo cual Ay, quiere ay, decir ay. que Dios es santísimo. Y entonces yo quiero que ustedes me digan, para ustedes, antes de entender profundamente cuál es la definición bíblica, ¿qué entienden ustedes por santo o por santidad?
Bueno, yo comencé, seguramente como muchos, llevando los cursitos básicos en la iglesia, específicamente el curso de verdades básicas, ¿no? Y muchas veces nos enseñaban sobre la justificación, la sustitución, y dentro de esos temas hablábamos del pecado. Y el pecado siempre está relacionado con la santidad de Dios, de cómo Dios es santo y cómo puede estar apartado del pecado y cómo nosotros también de repente estamos llenos de pecado y por eso es que no podíamos estar con Dios. Es cierto. Y de hecho, en mi caso, yo entendía santidad como algo muy lejano de mí. O sea, algo que yo, primero que ni conocía realmente, pero que tampoco me llamaba a conocerlo. Sino como, estoy lejos de eso. Algo con lo que no te podías relacionar, sí, una cosa así. Sí, como que no, exactamente, no me podía relacionar porque no conocía tampoco quién era Dios y qué es lo que involucraba que Dios sea santo. No, era el Ya, es súper interesante porque cada una ha tenido un concepto totalmente diferente de la santidad en lo que dice la Biblia, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido católica hasta los 17 años y entonces para mí, santo eran los santitos en la periferia de la iglesia católica, ¿no? Hechos de cerámica, no sé, de yeso, qué sé yo, y eran perfectitos, ¿no? No pecaban, tipo San Juan Tadeo, o no sé, otros santos, ya ni sé. Pero eran como pequeños seres que también merecían nuestra adoración. Para mí eso era ser santo. Para mí eso era ser santo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Antes de ver eso, yo recuerdo muchas veces que en la iglesia, ya en la parte práctica, si bien nos enseñaban algo que estaba bien, en la parte práctica como que se tornaba a que si tú quieres ser un cristiano verdadero, tienes que no pecar, o tienes que dejar, o no a esto, no a lo otro, no a lo otro, no a lo otro. Pero, o sea, como que eso ya nos alejaba un poco más de lo que significaba realmente ser un cristiano, de lo que era la santidad. Creo que éramos como muy legalistas y a mí me pasaba eso, ¿no? Y yo decía, recuerdo el pasaje cuando dice que nosotros hemos sido llamados también a ser santos. Y dije, espérate, ¿yo cómo voy a ser santo? ¿Y cómo va a verse eso en mi vida? No, entonces tengo que no pecar, no hacer esto, no hacer lo otro. Y una lista de nos que finalmente me llevaban solamente a llevar una vida totalmente religiosa. Levante su mano quien no ha tenido sus primeros años de cristiano como legalista. Aquí estamos, hermano. No, yo peor, porque para mí el santito de yeso, o sea, cero relacionado con santidad, yo creo que sí estaba, pero verde. Y ahora sí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que podamos ser... La Biblia dice que nosotros, al ser santos, somos apartados del pecado, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que si nuestro Dios es totalmente santo, totalmente justo, totalmente, infinitamente santo, nosotros no podríamos estar a su lado porque nosotros estamos llenos de pecado. Y eso es un problema porque Dios ha elegido un grupo de personas, los que él llama los elegidos, ¿no? Para que estén eternamente con él, pero la Biblia a la vez dice que Dios es santo y entendemos como santo, como dice Cari, que es ser santo, es ser apartado, estar separado. ¿Separado de qué? Del pecado. Dios es puro, Dios es perfecto. Entonces, el perfectamente y eternamente puro no puede compartir con los pecadores, porque en la medida... De hecho, me hace acordar, mi maestra de Biblia, Yanina Martínez, una vez nos hizo un ejemplo, miren. Un saludo para Yanina. Nine, gracias por todo, Nine. Pasa comercial, ¿no? Nine decía, imagínate una botella de agua, ¿ya? Una botella de agua que tú te vas a tomar. A esa botella de agua tú agarras y le pones una gotita de agua del inodoro, limpia, pero del inodoro. Se la pones, la mezclas. ¿Te tomarías el agua? Definitivamente, no hay forma. Una gotita ya contaminó el agua. Claro. Eso es lo mismo que le pasa a Dios. Dios es apartado del pecado. Dios no puede compartir con el pecado. Yo creo que es importante entender eso en completo de quién es Dios, porque a veces nosotros también minimizamos lo que es Dios y lo queremos atribuir a lo que nosotros entendemos por santidad o lo que nos pasa día a día o como, siempre lo menciono, y siempre lo dijo mi hija, como la lámpara maravillosa, ¿no? Como el genio de la lámpara maravillosa. Solo cuando me conviene lo llamo, solo cuando me conviene me comporto de tal manera porque quiero satisfacer mis propios intereses. Pero Dios es eso que tú acabas de decir, ¿no? Es así, completamente, o sea, santo por completo. No hay una sola pizca de pecado en él, ni una sola pizca de desobediencia en él, ni un, oye, voy a mentir un ratito porque yo creo... No, o sea, no Eres hay. Perfecto. Y a veces piensan, oye, pero estás exagerando. Es que la Biblia también habla de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso. Está siendo muy legalista. Ojo, espérate. Una cosa es lo que Dios es y lo que la Biblia dice de lo que Dios es, que ahí nosotros no podemos atribuirle más nada. Y otra cosa es, finalmente, cómo nosotros tenemos que comportarnos aquí en la tierra en base a esa verdad, ¿no?
Así es. Tú ibas a seguir. Sí, y lo que tú estás diciendo me hace acordar mucho a las palabras de Isaías cuando él se encuentra frente a Dios y él dice, ay de mí que estoy perdido, soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Señor, al Rey de los ejércitos. Y me pongo a pensar, me hace acordar el concepto inicial que tú decías, como que el concepto de la santidad te alejaba de Dios. Y un poco es eso, o sea, si no entendemos el Evangelio, el concepto de la santidad, el ver a Dios, peor aún, como Isaías, estar delante de Dios, tiene que aterrorizarnos al punto de decir como Pedro, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Es terrible, la santidad de Dios es tan pura, tan perfecta, que lo único que hace es develar la realidad de nuestro pecado y de lo terrible y contaminados y caídos e imperfectos que somos. Así es, y muchas veces podemos interpretar mal las escrituras y al contrario, cuando vemos que Dios es santo, qué bien, Dios es santo, pero no, debería hacernos temblar, debería hacernos temer, como dice la escritura, con temor y con temblor. Esa es la actitud frente a la santidad de Dios. Sí, y ahora llegamos a un punto como de quiebre, porque tenemos a este Dios que es santo, que es puro, que es perfecto, pero tenemos a la vez a este Dios que quiere tener una relación eterna con seres caídos. Y entonces, ¿cómo se reconcilia eso? A mí eso me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Yo recuerdo mucho, me quedó mi clase también de verdades básicas. Cuando... Esa clase debía asistir, Carla, Cuando había un grupo de hormiguitas que se estaban incendiando, así comenzaba la introducción y decía, ¿cómo un hombre puede decirle a sus hormigas que su casa se está incendiando? No es hasta que puede convertirse en una hormiga, ¿no? Estarse igual a ellas, hablar su idioma y poder compartirles ese mensaje, ¿no? Entonces, eso es nuestro Dios, que se humilló, que se despojó, que se hizo hombre y vino en forma de Jesús para poder abrir ese camino a nosotros y poder acercarnos a Él mismo. Y qué hermoso saber que a pesar de nuestra condición y de ese Dios tan santo y tan perfecto, tan puro y todo lo que Él es, nos miró, nos entregó el Redentor, nos entregó a lo que más amaba, que era su Hijo, para darnos gracia, darnos esa vida eterna, para hacernos salvos. No lo merecíamos, pero ahí estamos. Así es. Que se ha hecho hombre. ¿Por qué? Porque Dios podría habernos salvado y dejarnos vivir nuestra vida a nuestras anchas, pues, ¿no? Como dicte nuestro corazón, como diría este mundo. Pero Dios no, Dios quiere que nosotros en esta tierra, en esta vida, compartamos intimidad con Él y aún más en la eternidad. Y eso me lleva a recordar que Dios es Padre, que Dios es eternamente Padre. Y entonces pienso en las palabras de Pedro, que también están en Levítico, sed santos, es el llamado, ¿no? El encargo, sed santos porque yo soy santo. Y entonces yo solamente puedo estar eternamente, no, Dios pudo haber sido un Dios como un Dios ajeno, pero no, Dios es un Padre que me cobija, que quiere que su Hijo esté cerca y evidentemente yo no puedo estar cerca si no soy santo. Y entonces mi llamado es a vivir en esa santidad, porque como se dice teológicamente hablando, posicionalmente, digamos, cuando yo recibo la salvación, ya soy santo delante de Dios. Posicionalmente. Pero en mi vida estoy siendo santificado, o sea, estoy viendo un proceso de santificación. Y si yo soy un cristiano que no vivo, ¿no? Y ahora les voy a contar esa época de mi vida, donde yo no vivo, donde mi vida no está siendo santificada, evidentemente el Espíritu Santo, Dios viviendo en mí, es apagado. Yo lo apago, ¿no? Con mi pecado. Y eso me recuerda mucho a hace unos, gracias a Dios, muchos años de mi vida, donde yo vivía en un pecado que no me dejaba literalmente respirar, pero yo vivía ahí porque consideraba que era algo que yo me merecía. Pero el Señor no me dejaba respirar, o sea, realmente Dios me llamaba, yo digo que Dios me susurraba a través de náuseas y a través de falta de aire. Yo sentía opresión en el pecho porque yo reconocía que Dios no quería que yo esté ahí porque Dios quería que yo esté con Él, pero yo no podía convivir en pecado y con Dios porque Dios es santo y Dios quería que yo también sea santa y sea santificada. Entonces Dios me oprimía el pecho, me daba náuseas, me faltaba el aire y yo
vivía en rebeldía porque yo quería hacer lo que yo quería hacer, lo que yo consideraba que a mí me hacía feliz. Pero Dios decía, así nunca vas a ser feliz. Esa es una cisterna rota, donde tú estás yendo, donde tú estás corriendo, es una cisterna rota. La única fuente de vida verdadera está en mí. Pero para eso tienes que abandonar ese pecado. Apartarte de ese pecado, separarte de ese pecado. Y eso es lo que el Señor me lleva a hacer. Y me empiezo a conocer a este Dios que es bueno y amoroso y que en Él está la suficiencia de mi vida. Así es. Y que quiere que le pertenezcamos, quiere que también podamos estar cercanos a Él, ¿no? Entonces allí también podemos ver cómo es que Él manda a su propio Hijo a poder sacrificarse en la cruz. Y en esa cruz, Cristo, imagínense, llevando todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo, sufriendo, pagando el castigo más severo posible, apartado de Dios y diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Bueno, piensen como sus peores pecados. Tal cual. Y piensen que Cristo los cargó. Y los cargó siendo Él puro, perfecto, apartado, inocente, para que nosotras podamos compartir la eternidad como hijas. La eternidad y esta vida también como hijas suyas. Y ese sentido de pertenencia que nos da la santidad, porque sed santos porque yo lo soy. Y Pablo también lo va a decir. Porque yo soy santo, ustedes sean santos. ¿Y cómo no? Esa es la clásica pregunta que yo siempre me hago. Y entonces, Paola, ¿por qué dices que cuán difícil es vivir en santidad? Si es una decisión realmente, es una decisión que nosotros tomamos. Y si Dios, vivo o no vivo. Dios dio el primer paso también. Exacto. Dios ya no hizo el camino fácil. Dios ya lo hizo. Porque el trabajo está hecho. Exacto. O sea, posicionalmente ya somos santos. Exacto. Pero es la transformación de nuestra vida. Y regresando a ese testimonio muy breve que les compartí, me recuerda que la razón por la que yo no vivía, digamos, una vida santa, era en realidad, y les voy a ser bien honesta, porque no sabía quién era Dios. Claro, no lo conocías. No, yo no conocía quién era Dios. Dios me había salvado, pero yo todavía no había conocido, no profundizaba en la realidad de quién era el Dios que me había salvado. Y es en la medida que yo empiezo a conocer el Evangelio y conocer al Dios que me ha salvado, me empiezo a dar cuenta que, wow, o sea, este Dios me ha salvado de mí misma, ha perdonado mis pecados. Dios es maravilloso. Si yo, o sea, mi vida tiene que ser una respuesta a eso. Exacto. No tengo otra opción. O sea, ¿qué otra opción me queda? Lo único que quiero es agradarlo. Y incluso mientras más tiempo pasamos en su luz, cada vez que pecas, tu pecado se ve más horroroso. Y es como, Señor, aléjame de eso, yo no quiero. Como decía Edwards, pecadores humanos en un Dios santo. Es verdad. Tal cual. Pero por eso tiene que ser intencional nuestra búsqueda de conocer a Dios. Porque no podemos decir tampoco como que, oye, si todos los días me la voy a pasar en la Biblia y voy a querer hacerlo para conocer más a Dios. No, es que va a pasar es que no vamos a querer quizás en algún momento estar cerca a Dios. Porque nuestro mismo pecado nos va a llevar a eso. Nuestra misma carne nos va a llevar a eso. Eso sería lo más fácil. Exacto, pero hay que ser intencionales. Porque lo vuelvo a decir, no hay forma, de verdad. Estos 2 años han sido reveladores para mí. No hay forma que nosotros podamos entender esto que hoy estamos hablando si no pasamos tiempo con el Señor y conocemos quién es Dios. Sí. Si no, sencillamente todo lo que hemos aprendido cristianamente, si tú tienes muchos años en la palabra de Dios o muchos años en la iglesia, todo eso que aprendiste, pero que no llegó acá al corazón ni transformó tu vida, sencillamente es en balde. Porque no conocimos realmente quién es nuestro Letra Dios. muerta. Letra muerta. Y ese es nuestro gran problema, que no sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Así es. Así que la invitación hoy, queridos amigos, es a conocer al Dios de la Biblia, a meditar en la santidad perfecta, en este Dios puro apartado. Recuerden la botella de agua. Él no puede mezclarse. Tu vida, si tú eres un hijo de Dios, tú ya has sido, eres declarado justo y santo delante del Padre. Pero hay un proceso de santificación que aún se lleva a cabo en tu vida y que no solamente involucra el poder de Dios que va quitando el poder del pecado en tu vida, pero también te involucra a ti. Por eso es que la palabra dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, porque nosotros también formamos parte de este proceso de santificación. Y la única forma de poder vivir una vida conociendo al Señor es estando íntimamente con Él. Y no podemos estar íntimamente con un Dios si yo estoy viviendo también en pecado, porque Dios es santo, es apartado. Así es. Y es la obra que el Señor hará hasta que venga Cristo. Así que somos el Señor nos lleve. Trabajo en progreso y que el Señor pueda tener misericordia de nosotros. Las invitamos Pecadores. a que sigan buscando de su Creador,
que sigan profundizando en la palabra y compartiendo con más mujeres en comunidad de conocer más a su Dios. Y también en hombres. También en hombres. Así. Queremos ver hombres y mujeres fieles a la palabra, conociendo a su Dios y viviendo para ellos y siendo transformados y moldeados a la imagen del Hijo. Amén. Nos vemos en otro episodio, amigos. Que Dios los bendiga y nos ayude a caminar en santidad.